Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Listo. Preguntabas por la caída, sí. Por el mito de Sísifo, sí, pero el que a mí más me parece impresionante es el de la caída, porque es todo lo que ocurre en una noche de un hombre profundamente, confundido por asuntos de su vida, y todo lo que relata, lo relata como en ese momento, o sea, ¿qué fue lo que produjo la caída? Hemos hablado mucho, Oscar, de qué significa el tejido y la masculinidad. ¿Vos qué pensás? Esa posibilidad de ir dándole forma desde la historia de vida, pero también de ir dándole forma a la vida, que permite darle forma, pero también destejer, devolverse un poco si se equivocó en alguna cosa, aceptarlo y poderlo remediar de alguna forma. Hace parte como de la vida, de lo incapacitante que es que los roles y las acciones tengan géneros estáticos y que impiden que las personas sean lo que quieren ser. Por ejemplo, esto de tejer, cuando decimos que el tejer o el coser solamente es para las mujeres, imposibilita que los hombres lo podamos tener, y que pueda ser, por ejemplo, como la construcción de esta bufanda, una posibilidad de cuidar a otras personas, de brindar abrigo a otras personas, o de brindarse abrigo a uno mismo, ¿sí? Por eso, ahí está ese moradito. Entonces, Yo soy Oscar Marín, nací y me crié en Medellín, en un barrio que se llama legalmente San Pedro, pero que todo el mundo conoce como Lovaina. Un barrio histórico de esta ciudad, en el que se dio en un tiempo asuntos de trabajo sexual, de prostitución, allí en el sector. Bueno, ahí me crié en ese contexto. Mi hermano me lleva 17 años a mí. Esta es la primera comunión en 1989. Esta es de un paseo que hacíamos, un paseo de olla a un charco en Girardota. Daba mis primeros pasos, es en Lovaina, en un inquilinato donde doña Aurita. Soy profesor en la Universidad de Antioquia y además coordino en la gobernación un programa que se llama Antioquia Región Arcoiris, que trabaja por los derechos de la población LGTBI del departamento. Y apostamos precisamente a que las personas puedan ser lo que quieren ser, ¿cierto? Que las personas se sientan seguras de ser quienes quieren ser, porque si es difícil ser marica en Medellín, que supuestamente estamos tan avanzados, lo difícil que es a veces ser gay en la vereda, ¿sí? Entonces lo que buscamos con este programa es poder prevenir esas violencias, ¿sí? Que el Estado pueda estar ahí más atento para proteger, para cuidar, para acoger, que la escuela pueda estar atenta también para acoger a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes que tienen otras orientaciones sexuales, que tienen otras identidades de género, que puedan comprenderlo sin escandalizarse, ¿sí? Sin decirle que eso no es lo que le corresponde a ese niño o a esa niña. La adolescencia fue una cosa diferente, muy diferente, porque esa niñez que se vivía en un Lovaina de casa de citas se convierte en un Lovaina de casas con plazas de vicio. Entonces era un contexto absolutamente diferente, ya no había esa alegría, esos colores, esa música que me llamaba la atención, sino la persecución policial, los campaneros que estaban gritando cuando venía la patrulla o la moto de la policía, los carros comprando. Ese era el contexto que tenía que ver en la adolescencia. Entonces es un poco diferente, se vuelve un contexto más, diría yo, inseguro, ¿sí? Que no era la inseguridad que se vivía en el contexto de casas de citas. Era tan buen profesor, yo le entendía muy bien
a Juan Diego y era muy querido. Lo único es que... Nos conocimos en la Facultad de Educación, en el programa de Maestría en Educación del Grupo de Investigación Diverser, que se llama Maestría en Educación de la línea de Pedagogía y Diversidad Cultural. Él era estudiante de esa línea y bueno, luego yo fui su asesora del trabajo de maestría sobre masculinidades en la escuela. Conozco a Óscar hace muchos años, hace más o menos como 35 años que nos conocemos. Digamos, desde el feminismo, la apuesta por las masculinidades es fundamental, entonces digamos que ahí es otra coincidencia con Óscar. Hace muchos años también la vida nos fue llevando como por esta apuesta por trabajar por la igualdad entre los géneros. Yo me ocupé del feminismo y después Óscar también se ocupó de las masculinidades, entonces digamos que en eso también hemos tenido como unas relaciones de hace muchos años. Digamos, tiene todo que ver porque, digamos, la apuesta del feminismo es justamente buscar avanzar hacia la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y eso implica no solo que las mujeres se empoderen, accedan a los derechos, sino también que los hombres se repiensen qué implica ser hombres en una sociedad en la que ellos ya no tienen los privilegios, en la que se tienen que repensar la manera como esta sociedad los educó para ser hombres. El contexto familiar, un contexto, creería yo, muy conservador. ¿Sí? Con una mamá que siempre decía que tenía que hablar como un hombre, por ejemplo. Yo era muy mimado, mi mamá me cuidaba un montón, entonces creo que hablaba como muy bajito o muy delgadito y todo el tiempo era esa necesidad de que fuera un hombre de verdad, ¿sí? Entonces, a pesar de que sucedía todo ese libertinaje alrededor, en la casa había unas normas, en la casa había normas como a tal hora se acuesta, a tal hora se desayuna, a tal hora se come, ¿cierto? Como en esta casa, no se puede dejar nada en el plato, cosas como esas. Mi familia la constituíamos 3 personas, mi mamá, un hermano mayor y yo. Óscar, si la Pecosa estuviera viva, ¿vos qué le dirías cuando ella te dice hable duro como un hombre o haga cosas de hombre? Yo le diría a la Pecosa que me permitiera ser otro tipo de hombre, ¿sí? Un hombre que, por ejemplo, pudiera escuchar más. A veces me dificulta mucho escuchar, pues porque como me enseñó que la voz fuerte que tenía que sonar era la mía, ¿cierto? Entonces, a veces es como en el automático callar las otras voces, ¿sí? No darle la razón a otras personas. Entonces creo que los papás y las mamás o los cuidadores y las cuidadoras deberían permitir que los niños y las niñas pudieran hacer asuntos diferentes, jugar otros roles, tener otros acercamientos a cosas como el tejer. Yo me acuerdo que en quinto nos enseñaban un poquitico a coser, a pegar botones, por ejemplo. Y mi mamá no estaba de acuerdo con eso. No estaba de acuerdo, porque el pegar el botón lo tenía que hacer ella. Si se rompía algo y había que coserlo, quien sabía realmente hacerlo era ella, ¿cierto? Entonces siempre me sentí como mal en ese intento y, por ejemplo, hoy yo no sería capaz de pegar un botón. Somos cerrados precisamente porque nos enseñan que hay una sola forma de ser. Entonces, a los hombres nos enseñan a hacer cosas toscas, fuertes, a levantar peso, a golpear, nos enseñan esas cosas que son, sí, cosas muy burdas. Entonces, por ejemplo, esto me da mucha dificultad porque es una cosa como más fina, que necesita más cuidado, que necesita más atención, ¿sí? Me genera mucha angustia no poderlo hacer porque podría levantar peso, podría hacer otras cosas. ¿Y qué pasa cuando se hace como esa asociación del cuidado con delicadeza con lo masculino, ¿cierto? ¿Cómo se vive como esa asociación de que es lo contrario, por ejemplo en el tejido? Podríamos hacerlo, pero perderíamos como el lugar que hemos conquistado, que nos han permitido que tengamos, ¿sí? Un hombre sensible o un hombre, ¿cuál era la palabra que utilizaste? Delicado. Como delicado, se empieza a dudar de esa masculinidad, ¿sí? Se empieza a dudar de que sí sea hombre de verdad, ¿sí? Cuando no es tosco, cuando no es fuerte, cuando no habla duro, como me decía mi mamá en algún momento, dije, hable como un hombre, ¿sí? Cuando habla más delicado, pues empieza a dudar de esa masculinidad, de esa hombría que tiene esa persona. Yo creí que era así para tejer, no.
No, o sea, me las pagó, me las tuvo que pagar. Sí, pero las seguimos usando. Amor. Yo espero que todo salga muy bien. La adolescencia fue una cosa muy difícil en mi vida. Uno, pues porque estoy en toda esa crianza hasta los 15 años, muy conservadora, ¿cierto? En la que hay una exigencia constante de ser masculino, ¿sí? De ser hombre, y ahí está implícito lo heterosexual. Y yo no entendía qué me pasaba. Yo no entendía lo que me pasaba porque por más que me preguntaban y por más que me invitaban a que me gustaran las niñas, a mí no me llamaban la atención y me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo y me preguntaban que entonces si me gustaban los niños, pero yo también decía que no. Porque me daba mucho miedo lo que yo sentía realmente. Yo sentía una atracción como hacia los hombres, pero no lo podía entender. Y yo entendía que estaba mal y entonces a los 15 años tomo la decisión de irme a una iglesia cristiana. Allí intento buscar que se fueran quizás esos demonios o eso que tenía ahí adentro para sanarme, pero eso no sucede. Como soy amiga de Oscar desde hace tantos años, entonces justamente me tocó vivir como todo ese proceso de asumir su orientación sexual en una sociedad tan homofóbica, en un barrio tan complejo también como ese, bueno, con una familia también presionando mucho. Yo tomo la decisión en diciembre del 99, un día antes de Inocentes, de contarle a mi mamá que me gustaban los hombres. Le ayudamos a hacer toda la ruta, como le contaba, porque la mamá pues presionaba mucho y era difícil ese proceso con ella. Entonces, bueno, finalmente él le contó todo lo que implicó, ella pues más o menos iba a morir, la pecosa iba a caer redonda con ese dato, bueno, le dio muy duro, nosotros lo acompañamos. Y eso pues generó una cosa muy tenaz. Pero primero la adolescencia, pues toda esa carga hormonal, todo eso que apenas estás empezando a descubrir, que logro contener un poco con lo religioso. Pero después también, digamos que fue sorpresivo, como un tiempo después, otra vez digamos como que Oscar se reversa y entonces entra a una iglesia cristiana, y en esa iglesia cristiana, entonces yo le pregunto a Oscar, pero ¿cómo así que una iglesia cristiana? Entonces y en esa iglesia cristiana, digamos, hay conciencia y son tranquilos con el tema de que seas homosexual. Y dijo, no, eso no se puede, eso es un pecado, y entonces, ¿qué vas a hacer con eso? No, ahí estoy lidiando con eso, y tuve una novia, y bueno, me lo gozaba, y le decía recoche, pero ¿cómo vas a tener novia? ¿Vas a ser farsante? No puede ser. Pero que no logro contener del todo, pues porque 3 años después sale a flote de una forma escandalosa que genera mucha incomodidad en mi familia. Mi mamá esperaba que yo pudiera darle nietos, ella siempre decía que mi papá era el hombre que ella había amado, entonces tenía yo ahí una carga emocional muy tesa que yo desbarataba completamente con esa decisión. Entonces en el 99 lo cuento, pues lloran, les da muy duro, pero yo al fin puedo ser quien quiero ser, ¿sí? Y es una satisfacción chévere que luego intento volver a contener como 5 años después que regreso a la iglesia. Primero se acaba el hecho que los marranos, me acuerdo que le decíamos mucho esa frase, y él como poco como lidiando con eso, y después me tocó cuando otra vez volvió y se salió de la iglesia cristiana y otra vez, digamos, asumió ya como de manera más tranquila, pero sí fue como un proceso como de ir y volver, porque creo que, bueno, esta presión social realmente pesa mucho. Y que no solo me encuentro con eso religioso de orar y de cantar y de leer la Biblia que hacía antes en el 96, sino que me encuentro con una apuesta que hay en algunos cultos religiosos de terapia de reparación o de restauración también las llaman, y consiste en que a las personas homosexuales las vuelven heterosexuales, ¿sí? Yo me creí eso, estuve ahí como alrededor de 4 o 5 años,
hice unos cursos, de hecho hice un curso internacional que se llama Aguas Vivas, fui hasta Barquisimeto en Venezuela a hacer el curso con el líder internacional en ese momento y pues me certifican como un hombre que estaba sano por todo ese caminar de los cursos. Llegué a tener una novia, llegué a pensar en que podía casarme, en que podía tener hijos y ser felices para siempre, pero por problemas políticos, diría yo, con cosas que yo no estuve de acuerdo, pues termino saliendo de esa iglesia y entendiendo también, gracias a los amigos y a las amigas que cuidan de uno, que yo estaba en un lugar incorrecto, ¿cierto? Que no hay forma de sanar lo que no está enfermo. Entender que yo no estaba enfermo me permitió liberarme nuevamente de ese intentar contener la homosexualidad y ser más libre. Ha sido muy doloroso entender el daño que me hicieron, ¿cierto? Porque yo entendía como que usted tomó la decisión de ir. Usted tomó la decisión de ir a esos cursos. Nadie me obligó, nadie me puso un arma, nadie me secuestró como le ha sucedido a personas que las secuestran, que las violan sistemáticamente para enseñarles a ser hombres de verdad o mujeres de verdad. A mí no me hicieron eso, no me hicieron choques eléctricos, nada. Pero sí estaba todo el tiempo la carga emocional, el llamado a te vas a ir al infierno, si no cambias, si no te vuelves heterosexual te vas a condenar para siempre. Si no te vuelves heterosexual va a haber una maldición sobre tu vida, te va a ir mal económicamente, te va a ir mal emocionalmente. Eso está todo el tiempo ahí. Ese discurso constantemente sobre mí me llevó a querer estar allí y creo yo que esa es una especie de secuestro, ¿cierto? No hay un secuestro de obligarme con un arma, pero sí un secuestro emocional que me lleva a permanecer y a creer que eso de verdad podía ser sanado. Bueno, yo he aprendido con los años, pues, porque o no le enseñan eso en ninguna parte, son los años y la experiencia que le van enseñando, pero los amigos son la base fundamental para uno, ¿cierto? Pues porque son los amigos, como decía una persona a la que quiero mucho, quienes nos salvan realmente, están siempre ahí para ayudarlo. Entonces, creo que es muy importante poder tejer una relación profunda. No necesariamente tiene que ver uno todos los días, no tiene que tener todo en común, pero sí unas bases profundas de amistad, de gente que lo conozca a uno de verdad, ¿cierto? Porque amigos para ver uno encuentra donde sea. Pero como amigos que lo conozcan a uno de verdad, que sepan que le duele, que son capaces de leer en el rostro la soledad, la angustia, el miedo, la ansiedad. Esos son los que uno tiene que tejer, que estén ahí al lado de uno. Me genera mucha satisfacción ir en contra de lo que tiene que ser un hombre, ¿cierto? Porque estaba el dicho de que el que se deja romper la oreja se deja romper otro lugar, y que por tanto entonces ponía en duda la masculinidad y la heterosexualidad de alguien. Entonces me parece que ponerme la areta es una forma de protestar al único lugar que puede tener la masculinidad. Quisiera ponerme otras dos en la otra oreja. Estoy con el pensamiento de días, de pronto me lo hago precisamente por ir más en contra de eso. Me gusta a veces llevar la contraria. Ser profe en la Universidad de Antioquia ha sido una cosa muy satisfactoria. Primero, porque doy un curso que me encanta. Doy un curso que se llama Educación y Género. Entonces, es la posibilidad de poner a conversar esas dos cosas que me apasionan, ¿cierto? Me apasiona la educación, me apasiona la pedagogía, pero también me apasionan los estudios de género, y poder poner a conversar eso para prevenir
precisamente las violencias en el aula, porque es que a los profes y a las profes no les enseñamos esto. Pues ellos no tienen a veces como la culpa de no comprender lo que está sucediendo en ese cuerpo de ese niño o de esa niña o de ese adolescente, aunque también somos culpables y no buscamos posibilidades de actualizarnos. Pero que la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia la apueste a tener un curso de este tipo es una cosa genial. Entonces yo me siento pleno. Ponerle un alto a esa búsqueda por ser quien no era fue un accidente. Fue un accidente. No es algo que yo estuviera buscando. Quizá hoy estuviera casado y tuviera hijos, ¿sí? Pero hubo ese accidente de acompañar una marcha y la posibilidad de ver un poco más allá de lo evidente, de la forma en cómo me estaban manipulando y me estaban usando. Entonces son puros accidentes, de los amigos echando el cuento, de lo que yo iba viendo, pero también como una cosa allá adentro que se está moviendo, que aunque intenté contenerla, no lograba contenerse del todo, pues porque a pesar de que yo veía que había como un avance, yo creía que había un avance en esa sanidad, había una cosita allá adentro que me decía, no, bizcocho, está equivocado, yo estoy por aquí. Los ojitos intentan torcérsele cuando pasa alguien que le llama la atención. Mi mamá me enseñó a ser hombre, ¿sí? Y me enseñó a que tenía que ser un hombre que trabaja, que provee, que se casa y que tiene hijos. A veces pienso en que sería bueno tener un hijo, ¿cierto? Pues por uno no estar solo en la vejez. Y siempre que tengo la oportunidad, le recuerdo a mis estudiantes que no tienen ninguna obligación, sobre todo a las mujeres, que son a las que más obligan a que tienen que ser madres. Siempre les recuerdo que eso no es verdad, que las mujeres no tienen ningún ADN, pues eso no lo tienen escrito en el ADN, de que tienen que ser mamás y que tienen que cuidar, que eso es mentira. Y les han enseñado, obviamente, desde el género, unos asuntos de cuidado que no nos enseñan a nosotros y por eso los hombres no los desarrollamos. A los hombres no nos exigen tanto parámetros de belleza. Pues, los hombres podemos ser gordos, gorditos, flacos, marcados y eso hay de todo. A las mujeres les exigen mucho más, ¿cierto? A las mujeres les exigen unas medidas que además se maquillen, que además sean sexys, ¿sí? Que sean dulces. A los hombres nos dicen que seamos hombres, que seamos fuertes, que seamos valientes, y ya para el físico hay gente con todos los gustos, ¿sí? Entonces con lo físico no he tenido problema ni con un parámetro pues de belleza, no, porque así soy hasta gustadorcito. A veces me asusto de lo gustadorcito que soy. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.